Buen día, mi nombre es Juanita Andrea Maldonado Rodríguez. Haré la presentación de bioevidencias para la materia de propagación y micropropagación de plantas, explicando un poco más de lo realizado en campo, haciendo una sustentación de los trabajos prácticos desarrollados en la visita al vivero y de los ensayos realizados. Visita a un vivero. En este caso, visitamos Tierra Verde. La visita a campo se realizó en el municipio de Tejo, Cundinamarca, que se dedica a la siembra y comercialización de hortalizas orgánicas, plantas medicinales, legumbres y también aromáticas, siendo también una finca agroturística donde la mayor parte se encuentra al aire libre, pero también cuenta con un invernadero para propagación y micropropagación, donde se tiene propagación sexual y asexual dentro de la finca. En este caso se tomaron semillas de rábano para poner en práctica lo aprendido, tomando así diferentes tipos de bandejas de propagación. Se escoge el sustrato a utilizar, que en este caso fue una combinación entre tierra negra, compost y lombricomposta, ambos en 3 partes iguales, para luego mezclarlos, tener un solo sustrato, para luego ponerlo en la bandeja, asegurándonos de que esté la tierra humedecida. Luego se procede a abrir los huecos donde se va a poner las semillas sin tocar el fondo de la bandeja. Luego se pondrá 2 semillas de rábano en cada uno de ellos, por si no germina alguno de los dos, y luego se tapa esperando la germinación del rábano en condiciones de invernadero. Ensayos de campo. Propagación sexual de una especie vegetal. En este caso utilizamos, en lugar de una bandeja plástica, utilizamos una bandeja de cartón tipo cubeta de huevos que cuenta con alvéolos similares a los que tiene la bandeja plástica. Y en este caso, en el sustrato utilizamos cascarilla de arroz. Y en este caso las semillas escogidas fueron de tomate chonto. Una vez hayan pasado 10 días después de la primera semilla haya germinado, debe responderse el siguiente cuestionario. Primero, determinar el porcentaje de germinación obtenida en la práctica. En este caso, el porcentaje de germinación sexual de semillas de tomate, Solanio lycopersicum, con 40 repeticiones en total. Utilizando el sustrato de cascarilla de arroz, se puede evidenciar que la germinación de las semillas se obtuvo entre 7 a 10 días después de la siembra en cada cubeta. Y se tomaron los datos a los 10 días como lo propone la guía. En este caso, para calcular el porcentaje de semillas germinadas, se dividió entre el número de semillas germinadas por el número de semillas utilizadas por 100. En este caso sería 30 dividido 40 por 100 daría un 75% de semillas germinadas. ¿A qué factores se atribuye este porcentaje de germinación? Bueno, se atribuye a que tuvieron buenos factores agroambientales que permitieron el adecuado crecimiento de las semillas, contando con buena humedad, luz y monitoreo constante de mi parte, donde pues en este proceso en el que fueron 10 días, agentes externos contribuyeron a ese porcentaje de germinación, además de una buena calidad del sustrato que incide también en ese factor. ¿Qué dificultades se encontró en el desarrollo de esta actividad? Pocas. El porcentaje de germinación es bueno, es alto, lo cual demuestra que se tuvieron buenas condiciones para que la semilla creciera en el periodo indicado. Sin embargo, la calidad del sustrato no fue tan buena porque al final estaba granulada en algunas cubetas, lo cual impide el buen desarrollo de la semilla, pues lo ideal es que el sustrato esté suelto con partículas más pequeñas que favorezcan a la semilla. ¿Cuáles considera que son las ventajas de utilizar el material de sustrato escogido para la propagación sexual de plantas en bandejas plásticas? El sustrato mantiene sus propiedades en base al tiempo, por lo cual al pasar estos 10 días no se va a cambiar el sustrato en las bandejas hasta que haya germinación. Para que esto suceda siempre es importante tener en cuenta la calidad del sustrato
antes de ponerla en las bandejas para evitar incidentes con un bajo porcentaje de germinación. Ejercicio práctico. Usted ha sido contratado para coordinar el establecimiento de una hectárea de la especie vegetal que seleccionó en la práctica. Basado en el porcentaje de germinación que ha obtenido y si se tiene en cuenta que se puede perder hasta el 12% de la población de las plantas en el establecimiento en campo a causa de insectos, pájaros, daños con herramienta, entre otros, ¿cuántas semillas debe plantular en el tipo de bandeja que se ha utilizado en la práctica? Sustente su respuesta incluyendo las recomendaciones técnicas de densidad de población por hectárea de la especie determinada para Colombia. En este caso utilizamos tomate chonto. El porcentaje de germinación y el porcentaje de pureza es importante para encontrar el valor real que nos permitirá calcular la pérdida del 12%. Entonces, en el porcentaje de germinación nos dio un 75%, el porcentaje de pureza un 80%, donde en el valor real se multiplican ese 80% por el 75% dividido en 100, dando un valor real del 60%. Donde en este caso de las 40 semillas que utilizamos, 40 semillas germinarán un 60%, lo cual nos dice que si es necesario tener 40 semillas germinadas de tomate, se tienen que sembrar 67 semillas, que es el aproximado al valor que nos dio, que fue 66.66 semillas. Ahora, para calcular la pérdida del 12% que se halla el número de plantas que se pierden por hectárea, se calcula el total de plantas por el 12% que sería la pérdida que nos solicita, lo cual por cada hectárea plantada de tomate chonto se pierden 2.508 plantas. Las 20.900 plantas por hectárea es la densidad que se tiene el tomate chonto en Colombia aproximadamente. Siendo así, se calcula cuántas plantas se deben plantar, sumando la pérdida de plantas al número de plantas por hectárea. De esas 2.900 plantas por hectárea, se le suman la pérdida, que son 2.508 plantas, dando un total de 23.408 plantas. Luego, para determinar el 100% de las semillas germinadas, se hace la siguiente fórmula. El total de las plantas a sembrar por hectárea que nos dio, que fueron 23.408 plántulas por 67 semillas, que fue el valor real que nos tomó en la primera parte de los cálculos, dividido en 40 plántulas, que serían 39.208 semillas, por lo cual el número de semillas que se deben sembrar para tener 23.408 plántulas de tomate chonto son necesarias 39.208 semillas, incluidas las pérdidas. Ensayo de campo, propagación asexual de una especie vegetal. En este caso se tomó el limón para hacer la propagación por esquejes. Determinar el porcentaje de rendimiento obtenido de la especie vegetal seleccionada para la práctica. Observar emisión de raíces, yemas, determinar este dato a los 20 días de instalado el ensayo. Los esquejes de limón citrus limón tienen baja emisión de yemas y raíces de los 4 tallos que se seleccionaron. A 2 de ellos se les evidenció raíces y yemas, siendo un 50% el porcentaje de rendimiento de los 4 sembrados. La emisión de raíces fue muy pequeña, fue aproximadamente de 3 a 5 centímetros aproximadamente, y de yemas de 1 a 2. ¿Qué dificultades e inconvenientes encontró el desarrollo de esta actividad? Bueno, al momento de tomar los esquejes de limón no se encontraba con la herramienta necesaria, que pues son las tijeras de jardinería. Además se tomaron ramas poco productivas, lo que puede influir un poco también en el resultado. ¿Cuáles considera que son las ventajas de utilizar esta técnica de propagación asexual y no utilizar la semilla para propagar la especie seleccionada? Bueno, se tiene una genética idéntica a la planta utilizada en un principio. Se pueden obtener valores altos en los esquejes por su procedimiento, lo que implica hacer la propagación de muchísimos esquejes al mismo tiempo, y también que es a bajo costo, además de que se realizó en un espacio reducido. Además de los materiales y herramientas de insumos utilizados en la propagación asexual de la especie seleccionada, ¿cuáles más considera que se deben tener en cuenta para garantizar el mayor éxito en la labor realizada?
Se deben tener en cuenta todos los factores externos y cómo se realizan los cortes al momento de obtener los esquejes, comprendiendo que las condiciones adecuadas son las que permiten el desarrollo vegetativo más rápido y eficiente. Ejercicio práctico. Un agricultor ha requerido sus servicios profesionales para instalar una hectárea de especie vegetal que usted ha trabajado en esta práctica. Si la literatura reporta un porcentaje de prendimiento del 90% y es necesario destinar un 10% más de material para resiembras, ¿cuánto material inicial es requerido para establecer el cultivo de la hectárea? La densidad de siembra, que en este caso serían 3 por 6 metros, que es lo establecido para Colombia, en una hectárea que se divide en 10.000 metros cuadrados. En este caso fueron 555.5 plantas. Y para calcular el rendimiento del cultivo, que sería en este caso 10%, se multiplican esas 555 plantas por el rendimiento dividido el 50% del rendimiento, que fue mi resultado, dando así 111 plantas. Y para el desprendimiento del 90%, utilizar las 555 plantas más las 111 plantas ya mencionadas anteriormente para calcular el rendimiento del cultivo al 10%, lo cual nos da un total de 666 plantas. Por lo cual, para sembrar una hectárea se necesitarían 555 plantas, y teniendo en cuenta que el porcentaje de rendimiento es del 90%, es necesario tener 666 plantas en total. Muchas gracias por su atención.